Volvemos a repetir esa oferta del Partido Popular al señor Lambán de delante de todos los aragoneses y en un medio público se pueda llevar un debate cara a cara entre el señor Azcón y el señor Lambán. Y nos evitaríamos estas ruedas de prensa donde el señor Guillén viene a comentar lo que el día anterior ha dicho el señor Azcón en un medio de comunicación. Eso es lo que tiene que hacer el señor Lambán ante todos los aragoneses y con el único candidato posible al gobierno de Aragón, que es el señor Azcón, rendir cuentas ante todos los aragoneses. Podrán ver cuál es el modelo que ofrece el señor Lambán a todos los aragoneses, caracterizado por el fracaso de estos últimos 8 años, o podrán ver si prefieren el modelo de prosperidad y de oportunidades que el señor Azcón ha ofrecido a lo largo de estos últimos 4 años a todos los zaragozanos. Las cifras que maneja el señor Azcón son las que se corresponden con la realidad. Claro que en los presupuestos hay más dinero, precisamente por eso el señor Azcón quiere preguntar al señor Lambán qué han hecho con ese dinero para haber llevado a Aragón a ese deterioro de los servicios públicos, que es lo más importante que un gobierno tiene que garantizar a los aragoneses.